Calderón Hinojosa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 6, 37, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. Bien, en este país nos acusan a todos de corrupción y yo creo a veces que el modelo, algunos modelos que tenemos estructuralmente facilitan la corrupción. Uno de ellos, y que creo que está ya obsoleto, es el de coordinación fiscal. Por eso estoy presentando hoy esta iniciativa de modificación que tiene que ver con cómo llegan los recursos a los municipios. Nosotros en el PAN creemos que el municipio es la instancia más cercana a la comunidad y como tal debe ser fuerte. Lo que ha pasado hoy con la coordinación fiscal es que todos los recursos se van al centro y el centro los distribuye y los condiciona, y aunque hay un artículo que dice de la Constitución que fortalece al municipio, que modificaron en 1982, el municipio pasa el tiempo pidiendo que le entreguen sus recursos, pidiendo que le etiqueten recursos, los envían de la Federación a los estados muchas veces los meten en la licuadora y pasan meses y meses y meses en los que no les bajan los recursos. De esta manera el municipio es todo menos autónomo, no tiene recursos, no tiene manera de hacerse de recursos, y los recursos que le transfieren se quedan ahí en el estado hasta que muchas veces la entidad federativa decide que se los manda o de repente ni se los manda. Así que por esta razón, tratando de modificar un tramo de control que se presta a veces a corrupción, es que presento esta iniciativa con modificación al tema fiscal en la parte presupuestaria, además de meter el concepto de municipios y de Ciudad de México. En Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad impostergable de fortalecer al federalismo, pues se trataba de invertir la lógica del centralismo, donde desde una visión unipersonal de un gobierno que decide respecto al bienestar del ciudadano, paradójicamente el municipio es el cercano y el que no puede hacer cosas por él mismo. Con esta iniciativa busco precisamente que el municipio adquiera mayor capacidad de decisión, acción y gestión, por lo que la toma de decisiones debe partir de las necesidades locales a las instancias tanto de las entidades federativas como principio de la federación. Lo anterior es así, pues el desarrollo humano sustentable solo podrá derivar del desarrollo regional a través de un federalismo subsidiario que genere la infraestructura necesaria para la prosperidad de las comunidades. Proponemos un federalismo responsable y solidario que establezca el deber de los tres órdenes de gobierno para colaborar en la búsqueda de un desarrollo nacional armónico, equilibrado y en paz. Las competencias que inciden directamente en la vida del ciudadano deben ser atribuibles a los órdenes de gobierno más cercanos a la comunidad, y los gobiernos deben asumir responsablemente el ejercicio de las facultades y de los recursos que les son delegados. Para ello, buscamos fortalecer a las haciendas estatales y municipales y redistribuir las responsabilidades de gasto y las obligaciones de su comprobación, asegurando la transparencia y la equidad en la distribución de recursos. A raíz de la reforma de 1982, se le otorga una gran relevancia al municipio como parte fundamental de la administración pública, pues se le concede la responsabilidad que le otorga para la administración de prestación de servicios básicos, la facultad que le es concedida de poder celebrar convenios con la Federación y los estados con el fin de asumir la prestación de un servicio de competencia previamente federal o estatal. La urbanización, que faculta al municipio para participar desde la formulación hasta la administración de los planes de desarrollo. Es absurdo que tenga esa competencia y no tenga la facultad de hacerse de recursos propios o tenga que pasar por varias instancias para que se los hagan llevar. Al ofrecer a los municipios los servicios básicos de primera necesidad, podemos entender que este es el primer contacto de la ciudadanía con la vida orgánica de la administración pública, y este debe contar con el elemento denominado capacidad económica, que consiste fundamentalmente en que el municipio posea un patrimonio y una hacienda pública propios. Muchas veces estos conceptos se confunden en la práctica. La hacienda comprende tanto los ingresos como los egresos y la deuda pública, e incluye el patrimonio municipal.
En este sentido, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de establecer los servicios básicos de los que se encargará su fracción cuarta, indica que éste debe de contar con los recursos económicos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y para ello percibirá participaciones federales, que son recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por estar coordinadas fiscalmente, encontrándose en el presupuesto de egresos de la Federación. A diferencia de estas transferencias, las participaciones son transferencias de recursos no condicionados. Las entidades federativas determinan de manera autónoma el destino de estos recursos. Los montos asignados a cada estado dependen principalmente de la recaudación federal participable y del crecimiento económico, esfuerzo recaudatorio y la población de las entidades federativas, con varios factores que determina la federación y que ata a los municipios. Los criterios de distribución están establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece en su artículo 85 y en la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 6, 37, 48 y 49 que los recursos aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación se transferirán a los municipios por conducto de las entidades federativas y luego las meten a la licuadora, creando una dependencia por parte de los municipios hacia los responsables de las finanzas públicas de las entidades, pues tienen que visitarlos de manera continua para el pago de las aportaciones federales. Esto de igual manera lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia Aportaciones Federales Características y en la tesis aislada de la primera sala bajo el rubro Hacienda Municipal, Principios, Derechos y Facultades en esta materia, previstos en el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los criterios citados, se desprende que el principio de libre administración de la Hacienda Municipal tiene como fin el fortalecimiento de la autonomía y autosuficiencia económica de los municipios para que tengan libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades sin que se vean afectados por intereses ajenos o que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos de las necesidades básicas. Los gobiernos estatales cuentan en la actualidad con algunas fuentes de ingresos cuya recaudación es poco significativa en sus ingresos totales. La dependencia de las haciendas públicas de estados y municipios es un tema de interés nacional. Sin embargo, los problemas estructurales del federalismo fiscal en México destacan el agotamiento del actual sistema de coordinación fiscal que ha provocado la sujeción de los estados y municipios a las participaciones de ingresos federales. También de esto depende si el estado no tiene ingresos propios, a veces no puede poner su paripaso o la parte que le corresponde en un programa y al final tiene que devolver los recursos que la federación le asigna o le pone a disposición siempre y cuando cumpla con algunas condiciones. Las participaciones federales son un ingreso considerable para la vida de los municipios y por tanto se deben contar en tiempo sin la necesidad de que se puedan prestar a manejos discrecionales por parte de las entidades federativas o se proporcione posterior a la fecha señalada en el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución, calendarización para los ministros durante el ejercicio fiscal para la administración para el ejercicio fiscal 2017 de los recursos correspondientes a los ramos generales 28, participaciones de entidades federativas y municipios y 33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Es importante establecer mecanismos de coordinación con las autoridades locales para la entrega de dichos recursos, considerando que es, de acuerdo a la ley, el Estado el encargado de calcular las cantidades que cada mes deben ser transferidas en tiempo, de garantizar el ingreso de los municipios y no permitir lo que ocurrió en estados como Veracruz, Coahuila, Michoacán, Chihuahua, Chiapas y Tabasco por el paso de la licuadora financiera y mezclar los recursos municipales con los de la entidad federativa y no transferirlos a tiempo para su gasto. Diversas entidades federativas con el paso del tiempo han vulnerado la legislación en materia de coordinación fiscal, poniendo en riesgo la gobernabilidad de las demarcaciones territoriales municipales al generar una desestabilización económica por la falta de pago en tiempo de las participaciones federales por parte de los gobiernos locales. Hemos observado estos casos en estados como Veracruz, en donde se llegó a prolongar el pago de participaciones por 600 millones en noviembre de 2015. Michoacán, que durante los meses de agosto y septiembre de 2015 se dejó de pagar hasta 247 millones.
Morelos, que por mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la controversia constitucional 17/2014, pagó los 1.600 millones por retención del 50% de participaciones federales a los municipios, o Nuevo León, en donde retrasó el pago de 300 millones por más de 85 días en el año 2016. Las participaciones federales en favor de los municipios no pueden dejarse al manejo discrecional de los tiempos por el pago de los municipios por parte de las entidades federativas. Incluso llegan a no pagarse completas o no les pagan los ajustes por retrasos, abusando de los municipios por falta de información, y también los municipios tienen una fecha límite para terminar sus programas, y si no, se hace subejercicio y tiene que devolverse y se enreda fiscalmente. Hay que garantizar la capacidad económica de nuestros municipios para el ofrecimiento oportuno de servicios. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de decreto. Artículo primero, se reforma el artículo 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar consigue: los recursos federales aprobados por el presupuesto de egresos para ser transferidos a las entidades federativas, a los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente. Y en las fracciones 1, 2, hablo de las alcaldías de la Ciudad de México. Artículo segundo, se reforman los artículos 6, 37, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue. Artículo sexto, las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 30% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrirlas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios recaudatorios en la parte municipal, considerados en el artículo segundo del presente ordenamiento. La Federación, este es el aumento también, entregará las participaciones a los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México de manera directa, descontando la participación del monto que corresponda al Estado. Los municipios, bajo el principio de máxima publicidad, publicarán la información sobre las participaciones recibidas a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet y a través de otros medios locales de difusión, y proporcionarán al Estado el monto y la fecha de participación transferida. La siguiente fracción tiene que ver con Ciudad de México, alcaldías y el 30% también. El artículo 37 tiene que ver con que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Alcaldías de la Ciudad de México se destinarán, y sigue la fracción como sigue. El artículo 48 se refiere a Ciudad de México y sus alcaldías, y los siguientes artículos tienen que ver con Ciudad de México, sus alcaldías, pero lo fundamental es que las participaciones lleguen directamente de la Federación a los municipios sin tocar baranda por los estados, que los guardan y a veces no se los entregan. Le agradezco, presidente, la atención. Gracias a usted, senadora Luisa María Calderón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, primera.